lo que te deja sin palabras y subirle el volumen a lo que se quiere callar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Cuánto hace que no compra una revista papel? ¿Se dio cuenta que ya no lee más de 2 párrafos? ¿Que no puede mantener la atención a un fragmento que se detiene? No se preocupe, se lo vamos a solucionar. Solo tiene que escuchar hasta el final del programa. Allí se encuentra la solución a todos sus males. No intente adelantar este audio. Estamos en vivo. Y como ya sabe, incluso este fragmento pertenece al pasado. Sí, ya sé. Todo el día padeciendo ese palo que te deja fuera de juego. Pero vamos, anímese. Todavía no hay futuro. Lo estamos haciendo. Sí, estar haciendo. Acá. Amarte. La revista papel hecha radio. Hasta la medianoche. Revista Amartya. Esa flecha rebelde que esquiva al blanco. Revista Amartya. Hacer es la mejor manera de decir. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para el que nace entre las chapas, la vida viene medio oxidada. Bienvenidas, bienvenidos. Empieza la revista Amartya. Todo es tan facilito como hijo de rico. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los indigentes. Arrancamos con todo día lunes. ¿Usted se pensaba ir a dormir? Pues no, quédese ahí, porque tenemos para contarle quién es usted, quiénes somos nosotros. Quizás lo averigüemos. Hoy vamos a hablar de identidad, de la identidad argentina. ¿Es toda igual? ¿Es toda la misma? Abro la mesa con todo. Está con nosotros el señor Nicolás Dulcich. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo le va? ¿Ustedes saben quiénes son? Qué difícil. Bueno, la señora Mariana Collante. Acá disfrutando de la incertidumbre. Usted siempre pone las cosas en duda. Siempre. Hablando de dudas, el licenciado, el señor Damián Kotz, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Bien? Me hizo acordar a campaña de Macri aquello, ¿no? ¿Viene por ahí? Me acordé. Hoy vamos a hablar de nuestra identidad, por eso lo trajimos a Damián, nuestro psicólogo en la mesa, psicoanalista, no sé cómo, no quiero ofenderlo. Y bueno, un poco de todo. A mí tampoco me gusta que me nombren así, ¿no? Tampoco me gusta que me determinen, como dicen ahora los jóvenes, ¿no? Qué loco, ¿eh? Bueno, Entonces, no sé, psicólogo, psicoanalista, bueno, como usted quiera. ¿La etiqueta te limita? Póngala usted, la etiqueta. vamos a tratar de que los márgenes, los límites de la identidad no nos sujeten a cuestiones que no nos permitan hacernos las preguntas correctas. De eso se trata, ¿no? Sí. Hay que preguntarse, hay que ver qué dicen otros de uno, de una, de une, todo. ¿Nos tiene que importar lo que digan otros de nosotros? Y un poco nos define, ¿no? ¿Qué dicen de nosotros? ¿Qué creen que somos? ¿Qué crees vos que son? Y así. Ahí está la clave, ¿no? Como que si uno no puede alterar contra otro, y otro no es solo una persona, no hay manera de definir lo propio, ¿no? Exactamente. Que siempre la identidad es no solo como uno se identifica, sino, como muy bien dice acá la compañera, cómo nos miran desde afuera. Es negociable, es relacional. Porque esto me parece que es central en este momento en el que vivimos.
cómo nos cuesta pelearnos con ese otro. Esa corrección política, bueno, mira, lo vemos por acá, termina como generando una no definición, ¿no? Uh-huh. Y creo que lo mismo pasa en los vínculos, ¿no? Esto de que no nos bancamos la incomodidad, bueno, se escucha mucho en el consultorio, ¿no? A la primera que hay algo que no me cierra, que aparece la diferencia, que me identifico con algo que justamente contraria a mi identidad, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí muchos se toman el palo, ¿no? Y me parece que ahí empieza la cosa. Empecemos, si le parece, porque los que ya conocen este programa conocen el arte de editar de la señora Mariana Collante, que nos trajo un bonito clip sobre la identidad. ¿Por dónde buscó? Variedad, como siempre, para ver qué se dice así al aire, y lo juntamos y armamos una narrativa, como tantas otras narrativas. Podemos decir hoy que somos argentinos porque somos capaces de contarnos la historia de eso que somos o de eso que creemos ser. La alimentación es un acto de amor que no solo nos nutre, va construyendo nuestra identidad. Se gestó aquí una nueva identidad americana, esa identidad mestiza que San Martín representa y que nos señala el camino de nuestra emancipación cultural. Me di cuenta enseguida que no solamente había que cantar en nuestro idioma, sino que había que tocar en nuestro idioma. Y tocar en nuestro idioma de pronto implicaba asomarse a los ritmos que teníamos en Argentina, en Latinoamérica. Lejos de la patria uno está perdido realmente. ¿Quién dijo que el cine tiene que manifestarse a favor o en contra de una manera de pensar la argentinidad? No, el cine es otra cosa. Identidad Marrón es un colectivo integrado por personas de piel marrón, de rasgos indígenas, de pueblos originarios, que nos unimos para decir que Argentina no es blanca. La cultura existe para poder armar nuestra identidad. Sin cultura no hay identidad. Y eso es el beneficio de los ignorantes que muchas veces nos gobiernan. Saca la pelota, Cuchufo para Enrique. Enrique engancha, le va a tocar para Diego. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y deja el centro, va a tocar para Borruchaga siempre Maradona. Genio, Este asomo es ahora y para siempre en tu mano, nene. Hermoso tema con el que marcaste este tema, valga la redundancia. Pensaba en cómo sigue en un momento esta canción que dice: por primera vez vas a probar algo que puta guita. Y bueno, pero de eso se trata, cómo definir la identidad, sino a través de la cultura, de las comidas, para entrar por un lugar que no es para nada objetivo. ¿Qué comemos? Significa qué tenemos para cocinar de manera popular. ¿Qué simboliza el gol del Diego? ¿Qué representa culturalmente? Más allá de la habilidad de un individuo, sino qué es lo que termina imprimiendo en la cultura de un país, si ese país quiere hacer que eso le imprima una cultura. Sí, no, yo lo que estaba pensando es cuántas cosas nos cuentan como argentinos, argentinas, por más que, por ejemplo, a mí el fútbol no me interesa, pero en mí está ese gol. Yo escucho las dos primeras palabras y yo sé lo que viene después. Claro, y me acuerdo las imágenes, y me acuerdo los memes y las cosas que hicieron después de eso, cómo esa imagen se va replicando todo el tiempo y se va modificando. Entonces pienso en la identidad como algo que se va modificando a través del tiempo. Sin embargo, hay algo que vamos compartiendo entre todas las diferencias que tenemos. Hay 2 o 3, 4, 5 cosas, no sé, que compartimos todo el tiempo. Bueno, pero es la discusión sobre la tradición. Hoy charlaba con Silvio Matar, que es conductor de un programa acá de la radio, filósofo él, sobre esta idea de la identidad, ¿no? Y hablábamos de cómo la sociedad, hay una tradición que tiene que ver con las lógicas de nuestro país. Por ejemplo, que nosotros tengamos un gran consumo de carne no es casual, tiene que ver con algo que se dio por un fenómeno, pero que se puede explicar históricamente, y que después lo encarnó un sujeto. Lo encarnó precisamente. Claro, sí. ¿No? Pero bueno, pero el paladar argentino vinculado a la carne tiene que ver con una realidad muy concreta, y que es una disputa con la oligarquía argentina. Porque el argentino tienen que arrasarlo deliberadamente para que se olvide de la posibilidad de poder comer un asado. No es solo lo que vale ir a carnicería o no. No, y lo que dice también Mariana, hoy estoy muy en sintonía, pero esta idea de que
la tradición es desde ya una invención. Hay un libro de Eric Hobsbawm que habla precisamente de eso. Si vos hablas de la carne, es inevitable pensar en los gauchos. Si nosotros hoy pensamos en los gauchos, pensamos en la tradición, pero 100 años atrás no era de esa forma. Y el gaucho fue construido como una figura arquetípica de lo nacional, de lo argentino, en tanto y en cuanto llegaron a estas costas millones de inmigrantes que hablaban otros idiomas y le empezaron a decir, no, ustedes tienen que ganarse el derecho de piso porque ustedes no son esto. Mira, hablaba con Silvio de eso, de la idea del compadrito, que también lo trae un poco Borges. Era más bien una persona más sumisa. El que le trae la irreverencia, el cuchillo y el arrabal, viene con el inmigrante. El desafío viene de afuera. Bueno, ¿cómo se va? Bueno, el tango es como si no la expresión de cómo se puede construir tradición en tiempo real. Cómo en este momento hay una construcción de tradición. Pero ¿sabes lo más interesante de esto? Es pensar en el riesgo. Porque vos citaste, yo lo traje para mi momento del programa, ese libro que vos me hiciste leer de Hobsbawm, que es Naciones y Nacionalismos. Muy interesante porque él analiza cómo es un producto histórico y por lo tanto se puede perder. Y por lo tanto uno puede entender que esta gente, más allá del loquito presidente que tenemos, tienen un proyecto para disolvernos como nación. Están dispuestos a ir por todo. Porque el nacionalismo fue producto de una historia, de un momento concreto, y eso puede terminar en una aberración histórica también, si esa batalla no se da. Digo, no hay un fin... tautológico. Sí, no hay un fin único en la historia y ese final puede no ser feliz. Y podemos perder todo, todo lo bueno y todo aquello que nos gusta de ese recorte, de esa tradición, que nos enorgullece, que nos hace sentir vivas, que nos hace estar profundamente contentos de haber nacido en esta tierra, se puede perder. Todo está en disputa constantemente. Constantemente. Y en las personas también. Sí, me quedé pensando en que, bueno, creo que lo decía Borges, no sé en qué términos, pero es algo que explica Freud desde el principio, ¿no? Nuestra primera identificación es al objeto perdido, ¿no? Entonces digo, a veces la pérdida nos convoca a recuperar la identidad o a luchar por lo que queremos, ¿no? Y la pregunta es, bueno, hoy hay muchas luchas que parecen basarse solo en rasgos identitarios, ¿no? Ay, yo soy así y todos los que somos así tenemos derecho, yo tengo derecho, ¿no? Bueno, pero la pregunta sería, bueno, ¿por qué? ¿Qué deseás, no? Esto me pasa a veces con ciertos feminismos débiles, ¿no? Que pareciera ser que solo reivindican como una cuestión de, bueno, yo hago lo que quiero conmigo, ¿no? Y no hay una cuestión de yo deseo que haya un mundo más equitativo, que lo hay, por supuesto, en el feminismo en sí mismo, en lo que se puede denominar feminismo, ¿no? Pero sin esa parte, sin el qué deseo para el otro y para mí, digamos que a veces la identidad termina siendo en algún punto como un señuelo imaginario, ¿no? Para pretender que el mundo se adapte a nosotros o encontrar en el mercado algo que sea como somos nosotros y que nos represente. Y hay que entregarse al otro y la identidad es algo que nos transforma, ¿no? O sea, no somos siempre los mismos. Hermoso tema. Así arrancamos hoy con la Argentinidad al palo. Recuerdo una entrevista que subimos a hacerle a Liliana Herrero y ella en el título, no sé si te acordás, Dami, dijo, la Argentina es un enigma inacabado. De eso se trata. No hay solución a este conflicto. Sí, la única obligatoriedad es seguir escribiendo a esta Argentina hermosa que tenemos.
Hoy está la revista Amartya con la argentinidad al palo, porque hay algo que está como pegado. Hablamos de identidad y no podemos dejar de hablar de nuestra argentinidad. ¿Y qué está vinculado a nuestra argentinidad por ahora? Por ahora, un montón de cosas buenas todavía. Yo creo que la irreverencia, algo que nos define como nación, como sociedad e incluso como individuos hacia afuera, sobre todo, es la irreverencia. Esta idea de que el argentino va y hace lo que quiere, donde quiere, cuando quiere. Sí, somos 5 menos, igual vamos y te ganamos. ¿No hay algo de eso en la historia de San Martín? Y te doy el pie para que arranques. San Martín es eso. Yo creo que es el primero, probablemente es el gran puntapié de esa irreverencia. Yo cuando armaba la columna para el día de hoy, en realidad por la efeméride del día de ayer, armé muchas notitas, párrafos, y después dije, hoy no voy a traer la computadora, porque de San Martín se habla un montón, hay un montón de gente que sabe muchísimo más que yo de San Martín, cuántas cosas se han dicho de San Martín, y yo dije, no voy a venir con un dato duro, aburrido, vamos a hablar, pero en calidad de argentinos y de argentinas, de este monstruo gigante, fenomenal, que muchas veces naturalizamos, creo yo, en Argentina, producto del sistema escolar normal, de la lámina, del acto, sí, el cruce de los Andes. Lo del cruce de los Andes es algo que no se hizo nunca en la historia militar de la humanidad desde que los seres humanos aparecimos en África hace 300.000 años. Terrible eso. Es una locura. Y yo por eso lo traje. ¿Qué trajiste? Lo traje. Ah, es un enfermo, hoy, en serio. Fíjate en el cuadro para estar bien más adentro. ¿Podés venir hoy al programa? Y me dijo, hablo con Remedios y voy. Y se ve que, bueno, lo dejaron, ¿no? Gente fanática. Tipo... Esto es un regalo que a mí me hicieron cuando yo me fui del Museo Histórico Nacional, mis compañeras. Para mí yo lo valoro muchísimo. Saludis. ¿No? No, pero contá, vos trabajaste en el Museo Histórico Entonces Nacional. Yo dije, eso es mucho más interesante, lo que yo puedo llegar a decir desde esa experiencia de haber trabajado con públicos, con niños, con adolescentes, con turistas, con militares de todas partes del mundo, porque te habla de una fibra. Yo no sé si lo voy a lograr transmitir esta idea que tengo en la cabeza, pero yo quiero dejar algo en claro. Ningún otro país del mundo, ninguna otra sociedad de este planeta en tiempo presente, pero en tiempo pasado, tiene un San Martín. ¿Pero qué? ¿Alejandro Magno no es otra cosa? Es un conquistador. Es un conquistador. Julio César. Gengis Khan es un conquistador. Mao Zedong no es un conquistador, pero ¿cuánta gente sufrió la hambruna? Digo, pensá en Napoleón, pensá en Washington, incluso los analogables, los que pegan Simón acá Bolívar. Bolívar. Tiene un pasado en la familia de alta alcurnia. Nosotros no tenemos imágenes de San Martín pequeño, porque San Martín nació en la selva. Hablaba guaraní. Lo de San Martín es Hollywood a la enésima potencia. Claro. Yo quiero traer algunos datos para empezar a dimensionar esto. Dale. Cuando San Martín hace el cruce de los Andes, que obviamente no lo hace solo, está pensando algo que es absolutamente estúpido. Y esto no lo digo yo, que soy un pelado, recién venido a jugar al fútbol, me bañé y estoy abajo el aire acondicionado. Esto me lo han dicho a mí militares de todas partes del mundo que estudian mucho, ¿no? Lo que hizo San Martín, la campaña de los Andes, que en definitiva es la llave que abre la independencia de un continente. Claro, no solo de la Argentina. Se estudia en todas las academias militares del planeta como un ejemplo de todo lo que no hay que hacer. ¿Cómo es eso? A ver. Ustedes piensen lo siguiente: entre Mendoza y Chile tenemos más de 700 kilómetros. Tenemos la barrera montañosa más larga del globo. Decidieron cruzar por donde era más alto. Llegaron a los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Entre Mendoza y Chile no hay ni un pueblito. ¿Qué quiere decir esto? No hay gente. No hay agua. No hay agua, no hay comida, no hay víveres. Eso supuso que San Martín tuvo que de antemano planificar absolutamente todo lo que cada soldado iba a recibir como ración de comida durante casi un mes.
Cada uno de los soldados tenía un charquipán, que era como una sopita deshidratada a la que se le agregaba agua y tenías ahí un caldito. Tenía su sal, tenía su vinito, su aguardiente, su yerba mate, su café. Cada uno de esos soldados había que subir cañones. Yo lo vuelvo a ver, los pongo en contexto. Brown toma Montevideo, 1814. Se afana, porque esa es la palabra que hay que usar. Se afana los cañones que estaban en la fortaleza, en la ciudad vieja de Montevideo. Cruzan el río de la Plata, cruzan todo el país, cruzan la cordillera de los Andes, claro, arrastrándola. A la noche, esto se hizo en verano, obviamente, para evitar la nieve. Claro, no es solo que cruzaron, tenían que llevar el armamento para combatir del otro lado. Exacto. A la noche se alcanzaban temperaturas de 10 grados bajo cero, en verano. Y ese mismo día, 12 horas después, se alcanzaban temperaturas de 30 grados centígrados. Estamos hablando de una amplitud térmica solo del día a la noche de 40 grados. 500 soldados murieron tratando de cruzar la cordillera sin tirar un solo tiro. 500 mueren. Sin tirar un solo tiro. Soldados que, dicho sea de paso, se convirtieron en soldados en ese momento. Hay que decirlo, la mitad de los soldados, quizá más, que cruzaron la cordillera de los Andes, que explican que hoy tengamos un continente libre, soberano, estamos en eso, pero estamos en el proceso. Estamos hablando de pardos, mulatos, morenos. Estamos hablando de tipas que meses antes de cruzar la cordillera de los Andes se dedicaban a hacer pan. Eran panaderos, eran carpinteros, eran herreros, eran padres de familia, hijos. Un dato que me dijo un militar que yo no lo sabía, me enteré el año pasado y a mí me reventó la cabeza. No habían tirado un puto tiro en toda su vida. Y dijeron, vamos a combatir a el ejército más grande del planeta. El primer imperio global de la humanidad cayó por un tipo, un correntino con asma, liderando carpinteros, panaderos y esclavizados que cruzaron la cordillera de los Andes. Y convencidos lo hicieron además. Pero es que no hay otra forma de entender el éxito de la campaña. San Martín cruza con el total de sus ejércitos, de sus tropas, estamos hablando de 5.500 personas. Del otro lado tenés 4 veces más. Un ejército profesional, bien equipado, tipos que ya sabían cómo tirar tiros. Descansados. No ex carpinteros, ex herreros, soldados profesionales que además, para el momento en que San Martín está cruzando la cordillera de los Andes, venían de vencer a la totalidad de los focos insurreccionales del continente. Pongo en perspectiva. Estábamos acorralados. Pero claramente. Porque eso es lo claro, porque Belgrano lo que haría era contener y hasta ahí. Por eso llega San Martín. Por eso hoy la Gendarmería Nacional tiene en su escudo los 2 sables de Güemes, porque se especula que sin Güemes no hay San Martín. Claro. Sin Artigas no hay San Martín, porque en general en la escuela estamos muy acostumbrados a pensar, la revolución se hizo contra España, contra el rey, que venían por el Alto Perú, lo que hoy es Bolivia, ¿no? San Martín cruzó la cordillera de los Andes, pero nos olvidamos que estamos a 60 kilómetros de Portugal, acá, cruzando el Río de la Plata. ¿Quién detiene eso? Artigas. ¿Por qué se tiene que ir al exilio San Martín? Y, entre otras cosas, pero fundamentalmente, porque San Martín usa el ejército de Buenos Aires para liberar Chile y no para defender Buenos Aires de los portugueses y de las tropas federales. Claro. Bueno, ya más adelante en el programa vamos a hablar de Rivadavia y el rol que tiene la política de San Martín con la política de Buenos Aires. Pero me encantó porque dijiste Portugal a 60 kilómetros. Te fuiste al pasado, estás ahí. Portugal está ahí, ya no es Brasil todavía. No. Es Portugal. Ahora, pará. ¿Por qué es una hazaña y es un error lo que hace San Martín, pero al mismo tiempo fue una necesidad? No entiendo si es un error visto con los ojos del presente o en realidad toda esa situación o esa fuera de lo normal, esas decisiones fuera de lo normal que toma, en realidad lo que lo permite es poder tener éxito en su batalla. Absolutamente nada de lo que hizo San Martín es un error. No, en absoluto. San Martín es un revolucionario, es un loco total. Yo, si hay algo que busco en estos efímeros minutos es expresar mi amor total y absoluto agradecimiento a este tipo que hizo todo lo que no había que hacer. San Martín, hay una carta que le manda Pueyrredón
que entonces era director supremo de las Provincias Unidas en Buenos Aires, diciéndole, van 200 carpas, van los sables, van la carne salada, y va la sangre, va el sudor. Y voy yo en cualquier momento, porque acá me van a colgar de Buenos Aires. Exacto, si es que vos no vas a triunfar. Ustedes piensen que se la juegan todos. Se están jugando todo por el todo. O sea, muchas veces hablamos de, sobre todo yo que me encanta, de los economistas y del posibilismo y de la correlación de fuerzas. ¡La chota! El tipo lo dijo. El tipo dijo: che, no te da la correlación de fuerza. Me cago en todos. Hay que hacer la revolución de independencia. Y hay que entender el contexto de San Martín. San Martín, un oficial realista, un oficial que tuvo una formación en el ejército imperial. Desde chiquito, 13, 14 años, que peleó en el Mediterráneo contra Francia, contra Inglaterra, que peleó en ejércitos coloniales en el norte de África, pero que cuando está peleando en Bailén, que es la gran batalla en la cual es derrotado por primera vez el ejército napoleónico en continente, San Martín se da vuelta. ¿Por qué? Durante un siglo para la historiografía española, San Martín fue lisa y llanamente un subversivo. Con el peso que tiene esa palabra, pensemos sobre todo de estos micrófonos. Porque San Martín empieza a estar muy influenciado por lo que van a ser los ideales de el iluminismo español, ¿no? El iluminismo francés, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, y se da cuenta de que está peleando en el bando contrario. Claro. Y se da cuenta que además, por el contexto europeo, está todo dado para que Napoleón ya empiece se empiezan a formar alianzas supranacionales. Que no se equivoca San Martín, porque viene la Santa Alianza, es derrotado Napoleón unos años después, y San Martín tiene cientos de oficiales napoleónicos peleando con él. Esto es algo que no se dice. Hay soldados franceses que combatieron en Waterloo cruzando la cordillera de los Andes con San Martín. ¡Wow! Claro. Digo, hay una situación geopolítica que hay que entender. San Martín cruza la cordillera con más de 700 libros. Las bibliotecas de Mendoza, la biblioteca que hoy es nacional de Chile, la Biblioteca Nacional de Lima, las funda San Martín. Porque San Martín es, antes que absolutamente todo, un revolucionario total. Ay, me emociona, Nico. Escúchame, pará. Pero cruza los Andes con la biblioteca. Sí, 700 libros. Con 700 libros. Que los arrastra así. Más de la mitad de los libros están en francés. Lleva libros de Montesquieu, Voltaire. Algún soldado le habrá dicho. Cruzando la cordillera de los Andes. No te olvides de Diderot, le dice. Pará, los panaderos diciéndole, ¿para qué llevamos tantos libros? ¿Para qué llevamos estos libros? Y hay que fundar biblioteca, porque el tipo sabe que la guerra es una guerra de propaganda. Claro. Que no se va a ganar la guerra si no se construye en los idearios de toda una nueva generación que le va a decir a los pardos y a los mulatos y a los morenos que hasta hace unos meses estaban lavando el traste a un blanco cheto en Buenos Aires, le da un arma y le dice: la revolución la vas a ganar si ganamos la guerra, pero después la vas a ganar si la sostenés vos. Cruza los Andes. Contame esto y cerramos. Ya tenemos nuestro invitado, ya está en los estudios de la M530, David Gudiño, actor, director, productor, dramaturgo, y nos viene a contar sobre lo que es ser marrón en la Argentina. Sí, la Argentina no es blanca. Pero bueno, sobre todo también por esta historia, ¿no? Por los que pelearon. Cruza los Andes, dame un final, después le vamos a continuar. ¿Y qué pasa cuando cruza? Es un desastre. El desastre de Cancha Rayada. A San Martín lo traicionan. San Martín pierde en Cancha Rayada, pero después tenemos Chacabuco, que da vuelta a todo, que es inesperado. Todo cruzaron los Andes y los mataron a todos. Y tuvieron que retroceder. Después ganan en Chacabuco, y San Martín, cuando vence a los ejércitos, tiene acceso a los archivos de los ejércitos realistas y se da cuenta de que todos los que estaban a su alrededor, capitanes y para arriba, habían ya mandado información para darse vuelta. Todas esas cartas, ¿saben qué hizo San Martín? Las prendió fuego. Para que hoy nosotros no sepamos quiénes fueron los que se dieron vuelta, porque San Martín está sabiendo que está haciendo una revolución y que tiene que generar una épica a 200 años. Ah, qué increíble. Esto es la Argentina. La Argentina al palo. Aguante San Martín. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM530.
El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Los martes a las 22, date un gustito a última hora. Nenazas. Nenazas. Con Lucas Román, Carola Ollarvide y Nahuel Pujals. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Amartya. Una revista papel hecha radio. Estás en la M530, esto es Revista Amartya. Entrá a www.amartya.com.ar, una revista de arte, cultura y política. ¿Querés comunicarte con nosotros? Lo podés hacer, o con nosotras también, ¿por qué no? Al 11 3200 0530, 11 3200 0530. Y te contábamos que ya está nuestro invitado del día de hoy, David Gudiño. Él es actor, director, productor, dramaturgo, es licenciado en actuación y arte terapeuta recibido de la UNA. Y él se ha hecho muy conocido por llevar este debate, que lo ha llevado, como evidentemente su oficio tiene que ver con la actuación y el teatro, que se llama Identidad Marrón. Pero yo quiero arrancar antes, porque yo a vos te conocí. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo ¿Todo va? bien? Gracias por venir. No, por favor, gracias. Un día especial, así que... ¿Por qué es un día especial? Un momento personal así de, viste, de acompañar a mi hermana, de que se está comprando su casa. ¡Qué bueno! Felicitaciones. También, nada, cosas duras también de una amiga actriz, una gran actriz, Anuit Sosa, en Río Grande, en Tierra del Fuego, nos dejó hoy. Se fue al progresar espiritualmente, así que bueno, nada, era un día también me dijeron en Zoom y digo, no, necesito hoy estar presente y compartir el trabajo y nada. Qué bueno eso. Bueno, gracias por la invitación. Un placer y muchas gracias por venir, porque nos vas a ayudar. Vos sabés que nosotros cada programa trabajamos sobre una palabra. En este caso es identidad. Y por eso Identidad Marrón nos parecía que venía anillo al dedo para derribar algunos prejuicios, ¿no?, que todavía existen aquí en la Argentina. Pero te decía que vos, por lo menos a mi persona, te hiciste conocido no por la discusión sobre Identidad Marrón, sino por ser en las redes el que estaba como en el control, en la cucaracha. De los periodistas de derecha. Ahí te hiciste conocido, por lo menos para mí. Sí, y ahí me dijeron, y en realidad, culpa de la gente, empecé a hablar de la gente racista que me dijo, che, un productor boliviano, ni yo me la creo. Y en realidad, cuando me comentan
eso en el primer video que hago. Te empiezan a bardear los videos. Claro, me empiezan a comentar eso como hay algo, viste, sí, capaz vos le decís a alguien en Argentina, che, dibujá un productor de televisión, ¿no? El que le dice al periodista blanco qué es lo que tenés, y no te va a dibujar, capaz no me dibuja a mí, ¿no? Dibuja capaz a una persona blanca. Y entonces no estoy, digo, en el campo simbólico, mi cara de indio no está ahí. Entonces dije, yo ya conocía Identidad Marrón, dije, entonces capaz está bueno decir, che, soy argentino, esta es mi cara, este es mi pelo, tengo esta nariz, tipo tutorial, en la era de los tutoriales. Y bueno, y eso lo repito de vez en cuando, una vez cada 3 meses, y bueno, y se sigue viralizando porque hay algo de que sigue llamando la atención, ¿no? Esto de que los marrones tengamos que salir y decir, somos argentinos, mis papás, mis abuelos nacieron acá, decimos, ¿cuándo voy a ser argentino? Porque el hijo de franceses nace, ese es argentino, ese es argentino. No, pará, yo también. Y entonces, bueno, creo que eso. Pero sí, primero arranqué con el control, como... Hablando de hijos de franceses, ¿te acordás cuando fue la ebullición del Mundial? Sí. Estábamos todos con ese tema. Yo me acuerdo una nota que salió en el New York Times, en el que se quejaba mucho de esta idea de que los argentinos éramos racistas, pero contra los afro, porque en el equipo de la selección argentina no había un solo afro. Claro. ¿Cuál es tu perspectiva sobre eso? ¿Qué le hubiera...? No, un poco la perspectiva de siempre los yanquis tratando de decirnos qué es racismo y qué no, ¿no? Como algo de eso de que ellos son los que tienen la lectura de qué es... Y desde Identidad Marrón nosotros proponemos que el racismo es un concepto territorial, en cada lugar circula de forma distinta, y entonces nosotros acá, en nuestro territorio, tenemos que pensar cómo analizar y cómo acercarnos y cómo hablar del racismo en Argentina. En ese momento, yo en la selección veo personas racializadas, veo personas, si querés decir, indígeno-descendientes, personas con determinados rasgos indígenas. Bueno, que lo puedan decir o no, que necesiten decirlo o no. Bueno, es un proceso de cada persona, decir, che, tengo cara de indio y orgulloso. Claro. Digo, bueno... no sé, creo que hay que preguntarles a ellos, ¿no? Sí. Me parece. Pero bueno, nada, creo que eso es colonización, ellos tratan siempre de imponer su mirada y acá está Identidad Marrón para decir, no, dejanos a nosotros pensar el concepto y lo que nosotros necesitamos hablar en Argentina sobre el racismo. Algo que me parece interesante es poner sobre arriba de la mesa, de la mano de este reconocimiento sobre la identidad marrón, hemos hablado un montón de veces, incluso en el censo, cómo empieza, mirá, parece que los blancos son muy poquitos. Me viene a la cabeza la frase lamentable de nuestro expresidente, descendemos de los barcos. Descendemos de los barcos, terrible. Me olvidé el nombre del expresidente. Alberto. Impresentable. Pero leí un textual tuyo que decía, la mejor forma de entender el racismo es a través del amor. Contanos esto, pero me parece interesante empezar a reconocer que los argentinos somos recopados, somos una manga de racistas, del primero al último, pero explica por qué a través del amor se entiende mejor el racismo en la Argentina. Bueno, está mi novia acá que es blanco, acá afuera, le puedo preguntar. Excelente. Creo que sí, hace 10 años que nada, nos amamos y hay algo de eso de estar en una pareja interracial, ¿no? Y de construir una familia interracial y bueno, y de en ese transitar, en el de darse cuenta de que capaz el otro decir, no es tan grave como vos decís, el racismo no te pasa. Y no, sí. Yo cuando quiero parar un taxi a las 10 de la noche, no me paran, y le digo, no, páralo, amor, porque te paran. Y él dice, y ya no me pregunta, ya va y lo para. ¿Sí? Claro, ya sabés que es el código. Claro. Y entonces todas esas situaciones que están en la cotidianidad, que las personas marrones las atravesamos en eso, todo el tiempo, se entienden, el otro las entiende cuando te quiere, ¿no? El otro las entiende cuando sufre con vos.
cuando sufre con vos y cuando se da cuenta, y ahora él me dice, ¿no? Me dice, claro, sí, me pasó algo, intenté entrar a un edificio, me había olvidado algo y pedí permiso y me dejaron entrar y no me conocía nadie ahí, claro, y yo me acordaba de vos y digo, si esto le pasa a David, no lo dejan ¿Él entrar. es argentino? Sí. Entonces... Es así. Claro, y, es así. y bueno, y por ahí... Por eso para mí se entiende mucho desde lo afectivo, y es importante hablar del amor interracial en Argentina, porque también lo mismo, de vuelta, los yanquis nos enseñaron que una pareja interracial es entre una persona afrodescendiente y una persona blanca. No, también están las personas indígenas, digo, con personas de otros rasgos, digo, y también suceden y nos pasan cosas. A mí me pasa mucho, vos sos actor, ¿no? Yo trabajo mucho con yanquis, mucho con académicos. Cuando salió la nota fue muy interesante ver cómo los académicos argentinos que trabajan el tema salieron a defender a esta académica. Yo coincido plenamente con lo que decías recién. Y algo que me llamó la atención y empecé a ver desde entonces, pero quiero saber cuál es tu perspectiva, es que incluso podemos vernos en la salida de los subtes, en las calles, las marquesinas, publicidad con actores, modelos, vendiéndote un slip, blancos, rubios, pero también afro en Buenos Aires. Sí, vos tenés, claro. en las tiendas de iPhone, tenés una chica con unos rulos hermosos, sí. Tenés un blanco, tenés un asiático, pero nunca vas a ver a un marrón, un sudamericano. No, en Argentina hay una extranjerización de los rasgos indígenas. Digo, y de esto, de los rasgos collas. De las caras andinas, de estos rasgos, de estas pieles marrones, pelo indígena. No así sucede con otras etnias, en donde quizás hay más exotización, ¿no? O hay algo de fetichización de eso, o deseo de eso, sensualización. También no vemos a personas marrones indígenas en situación de placer, de deseo. No somos sujetos de deseo. Yo también por eso en mi corto Argentina no es blanca digo, no, tiene que arrancar yo chapándome una piba de una, como ya posicionándome como sujeto de deseo. Lo desean. Y hay algo ahí entonces que nos corre totalmente de esa bolsa de trabajo de la publicidad. Pero en Jujuy, en Jujuy vos estás en el aeropuerto y ves las publicidades, sí. Y no nada que se parezca a una persona en Jujuy. Qué interesante, te pregunto porque lo más fácil uno es ponerse afuera y decir, es verdad, cómo la gente con esos rasgos sufre el racismo, pero... Uno está dentro de eso, uno camina por la calle y ese miedo cultural que lo tiene está inoculado. ¿Cómo se combate eso? Digo, más allá de dar el debate a través del arte, me imagino que eso es una herramienta que vos tenés. Sí, porque... Pero hay políticas de Estado para llevar adelante. Vos sabés que yo el otro día hablando con una compañera pensábamos que no hay solución. No pensamos que haya una política de Estado, porque me parece que no... En estos términos identitarios no podemos hablar de cupo porque no somos una minoría. Entonces, sí una minoría de acceso, de derechos políticos, de representación, sí, pero no en términos numéricos, provincias enteras. Samba, por ejemplo. Es una... Y ahí es, creo, a través del arte, ¿no? De la representación y lo importante que es, que es, bueno, ahora lo blanquearon a Samba. Eso es increíble. Pero bueno, sí, va al tema. Sí. Igual varios diseñadores gráficos en redes me comentan, no, pero cambiaron la paleta de colores, lo que sea. Digo, dice, no, le subieron lo que sea, lo iluminaron, lo que sea, estaba bien que sea bien marrón. Pero, no sé si hay una política. Yo creo que lo que hay que hacer es construir esos nervios en todos, en todas, de ver a una persona marrón, digo, y que sea eso, y que no eliminar ese prejuicio que existe. Pero el prejuicio también es de clase, ¿no? Como que se asocia lo marrón también a la pobreza, entonces también es como una doble discriminación, ¿no? Sí, yo creo que es importante mencionar y entender que el racismo es el tratamiento diferencial por tu etnia que te impide acceder a un derecho. Entonces, en ese...
dentro de ese arco, en ese concepto, sí, está la interseccionalidad, ¿no? La clase. Y quizás por eso los jugadores de la selección, Claro. quien yo los veo racializados, no necesitan decir, sí, tengo esta cara, ¿no? Pero bueno, digamos, cada uno lo dirá en su momento y de acuerdo a su situación. Estamos conversando con David Gudiño, que ahora un ratito nos vas a contar dónde estás o dónde das este debate, porque aparte vos tenés una obra muy interesante, el David Marrón, con toda la simbología que tiene el David para la cultura occidental. Sí, estoy en una obra de humor que empecé a escribir cuando me pasaron cosas en el 2012, llegué a Ciudad de Buenos Aires y nada, esto de pensar que era el verdulero, me pedían las cosas en la verdulería, o si me paraba al lado de un puesto de remeras yo vendía efectivamente, así todo el tiempo, o no conseguir alquiler, digo, un montón de cosas. Y bueno, y la fui anotando y era medio un show de stand-up y después fue más una obra y después conozco Identidad Marrón, que me hace ver y me enseñó cómo este sujeto, David, es el centro del arte, entonces bueno, un poco disputarle ese lugar de belleza. Perdón, yo te había cortado. No, quería preguntarte cómo es tu experiencia cuando vas a buscar laburo de actor, porque en algún momento lo habrás hecho. De gendarme, policía, enfermera, ladrón. Es lo que decía Darín en Estados un médico, Unidos. el otro dice de algo así, pero yo, a ver, no quiero ser desagradecido, está re bueno trabajar y siempre que puedo lo hago, pero sí, en Argentina es muy, el concepto es la complementariedad semiótica, ¿no? Nuestros rasgos tienen ciertas tareas y tienen un lugar asignado en la sociedad, ¿no? En la estética argentina. Pero recién citabas a Darín, me parece interesante, Darín, el blanco de ojos celeste, cuando en Estados Unidos le dicen, che, va de narcotraficante. Claro, exactamente, claro, acá es el jefe, allá es el narco, pero nosotros somos los ladrones. Hay etapas de distintos racismos, ¿no? Sí, bueno, por eso mismo es muy difícil hablar de racismo en Argentina, porque también sabemos, ¿no?, que alguien, eso, en Twitter circula mucho, ¿no? Bueno, la cloaca de internet, pero esto de cómo le explicamos a alguien que esta persona es un negro y esa persona es blanca, digo, hay un montón de cosas en Argentina, pero bueno, me parece que Identidad Marrón planteó la pregunta, lo puso en la mesa y bueno, y ahora necesitamos mucho tiempo de hablar sobre esto, ¿no? Y de pensarlo. David, muchas gracias. Queremos invitar a la gente a que vaya a ver el David Marrón, 14 y 28 de septiembre, 16 horas. Sí, 16 horas los domingos y también, eso es en septiembre, pero bueno, en agosto estoy con otra obra de Gustavo Tarrío, Muerto un puto en Planta Inclán, los sábados a las 21 horas, así que si me quieren ver durante agosto es en Planta Inclán los sábados. Y si no, los domingos en septiembre con el David Marrón. Y si no te conocen todavía, te pueden seguir en las redes. Yo te conocí ahí haciendo la cucaracha. Que es muy buena. Lo sigo haciendo. Es muy buena la idea. David Ángel Gudino. Sí, me ha dado trabajo, me sigue dando trabajo, así que muy, 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 muy agradecido. Bueno, ese momento de pandemia del manotazo de querer trabajar y actuar, así que bueno, muchas gracias. No, un placer y muchas gracias por meternos este bichito de problematizar quiénes somos. Uno se mira al espejo y dice, mi identidad, la identidad argentina es así. No, mi amor. No es así. Por eso la Joven Warrior, no sé si los conoces, tiene un tema que se llama Marrón. Es espectacular ese tema. Espectacular. Escúchenlo.
Un programa hecho por marrones. Qué lindo. Y algún blanco. Vos no sos blanquito. Igual sí, igual somos más blancos que otros, ¿no? Sí. ¿Vos, Mariana, cómo te sentís? Yo dentro de mi familia soy lo más blanco que hay. Lo que quiero decir. Muy bueno. Yo tengo sangre siria-libanés, o sea que puedo ser un marrón, pero me tocó más italiano, me parece. Vos sos dulcich, boludo. ¿Vos qué me decís? ¿Qué te vos sos haces, francés, Saúl? ¿qué sos? No, yo soy argentino. Bueno, pero vos fijate qué interesante, digo, que en esta mesa, si nos ponemos a pensar los apellidos, Sí. ninguno de nuestros abuelos y antepasados estuvo en la época de San Martín. Y sin embargo nos sentimos recontra argentinos y nos apropiamos de San Martín. Y fíjate lo interesante de David, que su familia, dice mi abuelo, mi bisabuelo, él probablemente es mucho más argentino que todos nosotros. Llegó el momento de la literatura, llegó el momento de Mariana Collante. Nadie lee nada. Ya te dije, me gusta leer. Ella tiene 13 años y aproximadamente lee 40 libros al mes. Seguimos leyendo en esta época, Qué pero bueno, yo tengo biblioteca hasta en el baño. Si tú quieres, a ti te va a gustar este libro y a mí me va a gustar este libro. Tú a mí me tienes que respetar. Ellos cuando recibieron el libro cerraron los ojos y lo olieron. Es algo increíble. Tengo libros en iBook. Una persona que lee es una persona que quiere saber más. Me gusta leer. Leedores de libros son genios. Oh. La señora Mariana Collante nos trae literatura, cine. Cine. ¿Por qué? Estuvimos pensando con Camila, que es una entidad que está fulgurante. Nuestra productora. Claro, que la estamos viendo ahora como en el cielo, proyectada. Camila Sánchez, nombrémosla Camila ya. Sánchez, sí. Para ver qué hacemos en este programa. Entonces, una de las cosas que dejó la semana fue la película de Francella. Se habló demasiado, ya me parece que como que es mucho. Yo no vi la película porque entendí que había una especie de idea provocadora, ¿no? Ya el nombre quiere hacer una totalidad de lo que sería la argentinidad o una persona, o sí, lo argentino, ¿qué sería lo argentino? Ya me pareció como ridículo. El formato es contrario a lo que yo pienso que es lo de los fragmentos, que yo hincho mucho con los fragmentos, y esta película está hecha de fragmentos, ¿no? Como para que uno ya enseguida identifique qué es lo bueno, qué es lo malo, reaccione, bueno, todas esas cosas fáciles, las que yo no me encuentro como interpelada por ese tipo de cosas. Entonces dije, bueno, vamos a dejar pasar esto, porque Francella tampoco es uno de mis actores preferidos y es un actor popular, no sé si lo quieres defender, pero me pareció que la campaña empezó diciendo que el arte tenía que ser sí o sí popular porque el resto era darle espalda al público. Ya eso me pareció provocador y esa me parece que es el inicio de la campaña de prensa de esta película, que le está yendo muy bien. Entonces no quiero colaborar en pagar una entrada para ver a Francella porque me da como cosa. Interesantísimo. Después más adelante te prometo, porque tengo fragmentos de Connie Duprat, que a mí me encanta el cine que hacen, pero se me cayeron dos ídolos. Pero hablemos esta idea de la obra y el autor, pero eso en un ratito nada más, si te parece. Sí, vamos a hablar entonces, porque me puse a pensar en otra pareja creativa. Ah, eso me gustó. Bruno Astañaro y Adrián Caetano. Espectacular. En los 95 empezaron a pensar una película y viajaron al Chaco y alguien les contó que había sido robado por un taxista y dos personas, como que fingieron ahí una puesta en escena en que el taxista se lo trasladaba a este señor, vinieron dos ladrones, se metieron en el taxi y medio que derivaron el viaje para otro lado y después se dio cuenta este hombre que hemos sido engañados, dijo el hombre. Estaban todos en la misma, eran todos parte de una especie de plan. Entonces, con esta anécdota empieza la película Pizza, Birra y Faso de 1998 con lo mismo, ¿no? Un taxista que anda... Es una anécdota de ellos dos en un viaje. Claro, y la ponen tal cual arranca la película. Es la primera... Estamos viendo un poco de esas escenas. Es la primera película que hacen los dos juntos, ¿no? Ellos hasta ese momento hacían cortometrajes y bueno, entonces estamos en 1900, en las finales de la década del 90, una década
que no la quiero calificar, pero bueno, ¿qué era lo que se consumía? Era Chiquititas, Tinelli, todo eso, la televisión muy fuerte, y apareció todo un movimiento en el cine que podemos denominar el nuevo cine argentino, donde los cineastas, inclusive también en la tele estaba, justo ahora no me va a salir, del otro lado, lo que estaba a la noche, que no, bueno, no, el muchacho que hacía todas las investigaciones periodísticas. Polosecchi, que una vez lo íbamos a hacer, bueno, pero sí, estaba él también haciendo algo parecido. De contar historias muy chiquitas, de suburbio. Todo lo que no aparecía en la tele lo tenía él en la tele, en la periferia, en el horario a las 12 de la noche que no lo miraba nadie. Hay algo que tiene que ver con eso de darle la espalda al público, ¿no? Alguien que cuenta algo que no le parecería, que no le interesa a nadie. Sin embargo, había un movimiento de un montón de gente que estaba pensando cómo se contaban otras historias que no aparecían en la tele. Entonces, bueno, pienso rápidamente en lo que hacían Casero y un montón de humoristas en los 90, que después, bueno, va a dar mucho que hablar, pero tenía que ver con ese humor fuera de sentido. También es producto de esos 90. Claro, sí, mal producido, ¿no? Que ya el chiste era lo mal que estaba producido eso. Disociar un poco, ¿no? Claro. Vivo en Miami. Claro. Espectacular. Bueno, entonces la película retrata la historia de dos ladrones, básicamente dos pibes que están en la calle, que viven en la calle. Uno de ellos se llama Cordobés, el otro se llama Pablo. El Cordobés tiene una novia que anda con ellos, que está embarazada. Ellos la pareja planea irse a Montevideo y criar al hijo. La chica no tiene nada que ver con los robos ni nada, simplemente le está diciendo, bueno, buscaste un laburo honesto, diría Papo. Pero es muy gracioso porque si ves la película, ellos cuando están por robar o imaginan robar algo, están pensando en trabajo. Así que estamos hablando de mirar la época. Y ellos hacen quilombo, le afanan a gente que está por debajo de ellos, que es gente desocupada, una persona que no tiene pierna, le afanan las monedas que tiene. O sea, están como en cualquiera ya derrapando o hacen trabajos y los cagan. Bueno, ese tipo de trabajo, yo también uso la palabra trabajo, ¿no? Que era lo único que había en ese momento. Y bueno, entonces se cuenta esta historia y no le quiero spoiler, pero yo imagino que la habrán visto. Pero y si no, hay que volver a verla. Y es muy interesante cómo está filmada, porque está en cámara en mano, está va a preanunciar un montón el cine que ahora por ahí está más instalado, que tiene que ver con contar esas subhistorias, esas historias para mí suburbio. Tienen que ver un poco con la economía, ¿no? Cuando el país está en baja, aparecen todos esos recursos, esa gente que empieza a tratar de zafar como puede, y en esa sobrevivencia, bueno, aparece también el arte, porque tratando de contar qué es lo que está pasando, pero siempre con esta idea de contar algo muy chiquito, no con la pretensión de, volvemos a la Franchella y a decir, vamos a hablar de la argentinidad. Bueno, vamos a contar una historia chiquita de unos pibes que están en la calle y la ambigüedad, porque uno no termina de hacerse amigo de esos personajes, pues le afanan a otros que están peor. Entonces, imagínense los directores, el buen laburo que hacen, que es arriesgarse a contar algo ambiguo, que no terminás de sentirte identificado, donde, bueno, el cine supuestamente vos tenés que identificarte con el protagonista. Acá esto no ocurre, quizás sí con la chica, que decís, bueno, pobre mina, qué sé yo. Pero bueno, entonces yo les recomiendo que vuelvan a ver Pizza, Birra, Faso. Creo que no dijimos de qué película estábamos hablando. Pizza, Birra y Faso. La pizza nos vamos a comer ahora. Me parece interesante porque en la decisión de hacer una película, en este caso, el director, los directores tienen una posición. Vos fíjate cómo en Pizza, Birra y Faso utilizan una cuestión de miserabilidad, pero no por eso tienen la pretensión de decir los argentinos son miserables, que es, aunque no la hayamos visto. Esa generación es eso. Hay una parte muy interesante que cuentan, es que ellos como cineastas no sabían, querían entrar al Obelisco porque hay una escena que se graba en el Obelisco, y en realidad como no conseguían el permiso se metieron de una, y vino la policía después y le dijeron, no, pero nosotros somos estudiantes, qué sé yo, y la policía los dejó pasar, pero toda esa escena está grabada medio como clandestinamente. Seguimos en este programa que
construimos y deconstruimos nuestra identidad, pero de manera clandestina. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la revolución haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Los martes a las 0, Raíces y Alas en AM530. Marcelo Koenig invita a conversaciones de medianoche sobre la vida, las resistencias y la patria que soñamos. Raíces y Alas, AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Teresa Parodi presenta Cantar con Todos. Donde recreará temas de su inmensa obra, presentará nuevas composiciones y compartirá escena con otros artistas que admira. Una cita que invita al encuentro, a la comunión. Por localidades agotadas, nuevas funciones. Viernes 15 y viernes 22 de agosto a las 21. Hasta Trilce. Masa 177 Almagro, Ciudad de Buenos Aires. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Jueguen. Invita AM530. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Empezamos a decir que sí, estábamos locas de amor, de pasión por buscarlos y que no nos importaba que nos llamaran locas. La vida, la ciudad, las cosas que te pasan, te pueden enloquecer. ¿Es normal? El hospital es fundamentalmente un lugar donde esconder a la gente que la sociedad no quiere ver. ¿No? Aquellos espacios que buscan normalizar el sujeto, cómo la normalización se produce constantemente y opera sobre todos los cuerpos. ¡Tú estás loco! La oscuridad de la cabeza de la gente, creo que hay que dejarlo salir. Todos tenemos un lugar oscuro y tal, y que lo que no es sano, no sacarlo, de alguna manera. Es difícil, señora presidenta, sobre todo cuando alguien padece, como es su caso, el síndrome de Ubris. Acá en la M530 está la revista Martia, que te tira
temas para que piense. Hay un montón de mensajes a partir de lo de San Martín. Lo de la cultura marrón. Acabamos de comer una porción de pizza fuera del estudio. Este es el ruido que ustedes escuchan. Pero bueno, acá hay hambre. Hoy no podíamos seguir. No, yo me comí una porción de Si no comía- mozzarella, pero estaba la otra también que... Y encima Mariana viene con la película Pizza, Birra y Faso, es terrible. Bueno, ahora vamos a charlar porque la verdad que muchos mensajes despertó tanto la entrevista como la columna sobre San Martín, que les cuento, quédense porque lo tenemos acá un fanático, que es el señor Nicolás Ducich, que lo pierde un fanático cuando estudia y sabe. Así que en un ratito vamos a seguir hablando de San Martín, pero ahora vamos a hablar de identidad en clave psicoanálisis. Bueno, traje un disparador que ahora en un ratito ¿Trajo un arma? pedimos. Sí, no, en realidad sería un arma sería lo que es disparado, digamos. Entonces sería alguien que la dispara, no. Me quedé pensando un poco lo de la película, ¿no? Primero porque medio que lo hicimos carne, el tema de la pizza, falta la birra y el faso. Pero no, me quedé pensando en esto de un poco lo que retrataba Mariana, de que cuando faltan recursos, ¿no? A partir de esa falta de recursos, hay una posibilidad para que aparezca la creatividad y hay quizá una posibilidad para identificarse con algo distinto, no con lo mismo, que es un poco lo que venimos diciendo en varias columnas sobre esta época, ¿no? De hecho, identidad viene del latín idem, que es lo mismo, ¿no? Y un poco el debate es este, ¿no? La identidad tiene que ver con lo que nos repite o tiene que ver con lo que nos transforma. ¿Tenemos algo para que dispare esta situación? A ver, escuchémoslo y veámoslo, porque los que están en YouTube lo van a poder ver. Vamos. ¿Quién es usted? Ojalá lo supiera, pero es probable que, como muchos de nosotros, contenga multitudes, como decía Whitman. Que sea yo más de una persona. No solo porque atravesamos por distintos estados, el paso del tiempo también nos modifica. Hay como una especie de reencarnaciones imperfectas en la vida de cada uno de nosotros. Jactarse de ser siempre uno. Como si hubiera algo en nosotros que se repitiera siempre del mismo modo. Tal vez se trate menos de saber quiénes somos y más de dejar de ser lo que otros hacen con nosotros. Bueno, trajiste dos disparadores muy fuertes, Stan River y Dolina. ¿Cómo es esto de la identidad que bajo ningún punto de vista tiene que ser la sumisión de uno sobre el otro, ¿no? Porque hay algo de ahí de igualarse con un otro que también te anula. Bueno, es interesante, porque lo que pasa que es un tema, ustedes me tienen que ir cortando o me tienen que ir dando charla, porque el tema de la identificación en la historia del psicoanálisis es fundamental. Y yo no quiero venir acá a ponerme a hablar de eso porque nos vamos a poner muy, muy raros. Pero bueno, lo primero que sí podemos decir es que bueno, la identificación es una operación fundamental, ¿no? Muchos habrán oído hablar, bueno, Freud decía, por ejemplo, que ¿no? ¿Qué le pasaba al bebé cuando soltaba la teta y seguía como haciendo el movimiento, ¿no? Alucinando que esa teta estaba, ¿no? Y acá marcaba la identificación al objeto perdido, ¿no? Que esto también, tiene que ver con la identificación primitiva. Lo primero que podríamos decir en algún punto es que los seres humanos estamos un poco identificados a lo que nos falta estructuralmente, a lo que se perdió desde un principio. Después hay otro ya pasamos más a Lacan, el famoso estadio del espejo, ¿no? Que es el momento en el que el bebé se reconoce al espejo. Podría decirse que es como la fundación del yo, el momento en donde se ve en el espejo y hay un otro que probablemente sea el padre, la madre, quien lo cuide, que lo está sosteniendo y con la mirada afirma que es él, ¿no? Podríamos decir que ahí se constituye lo que es la imagen corporal, ¿no? Bueno, en este sentido la identidad está relacionada más a eso, ¿no? A algo especular, imaginario. El psicoanálisis dice que hay un momento en el cual el individuo se termina de identificar, de constituir como tal, o que es un proceso infinito. Bueno, se habla de identificaciones primarias, que podrían ser estas, después de identificaciones secundarias, ¿no? Que tienen por ahí más que ver con la introducción de la cultura, etcétera.
Y después, bueno, las famosas identificaciones de las que hablaba Freud en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, ¿no? Esto de que hace masa, ¿no? Que uno se identifica, por ejemplo, un líder, ¿no? Y que, bueno, es la identificación al rasgo sería una de las 3 identificaciones que plantea Freud en ese texto. Ahora, bueno, identificación e identidad no es lo mismo. Sin embargo, esto que decía Darío, de que, bueno, viene de ahí de lo mismo, pero también, si uno busca qué es la identidad, bueno, está asociada directamente a la identificación también. Yo pienso, ¿no? Uno la búsqueda es tratar de tener una voz propia. ¿Cuándo sabes que es propia y no te estás copiando de alguien? ¿Cuándo es genuino o no? No sé, ¿hay alguna manera de poder determinar cuándo es sano o no? No sé si es en esos términos. Es interesante, y más pensarlo en esta época, ¿no? Porque esto que vos decís es muy difícil de pensar en esta época, ¿no? Cuando todo el tiempo estamos viendo que hay otros que ya pensaron lo mismo, ¿no? Como que la creatividad es prácticamente, ¿no? Imposible. Imposible, y habría que ser casi sanmartiniano, ¿no? En ese sentido, porque es todo lo que no hay que hacer, según nos dicen, ¿no? Claro. Pero en realidad se trata de esto, ¿no? La identidad es algo que se pone en juego, por ejemplo, cuando uno se enamora, ¿no? O cuando tenés un vínculo con alguien, una amistad, una pareja. Bueno, hay una identificación ahí que lo primero que hace es cuestionar la identidad propia, ¿no? Y de esto hablaba el psicoanálisis, ¿no? Que somos sujetos divididos entre el ser y el deseo, podríamos decir, ¿no? Y que justamente es en las identificaciones en donde algo del deseo se pone en juego. Hoy le contaba, hablando de Camila Sánchez, a la productora, de una paciente que nunca tuve, pero que podría haber tenido. Vamos a decirlo de esta manera, pero supongamos que es una de las organizadoras del Ni Una Menos, ¿no? Una mina brillante, una inteligencia bárbara, podría suponer que cuando tenía sesión con ella me quedaba pensando mucho, porque me deslumbraba la capacidad intelectual que tenía, cómo interpelaba un montón de cuestiones. Pero bueno, a ella lo que le pasó siempre, supongamos, es que se identificaba con hombres machistas, ¿no? Digamos, se calentaba con el tipo que venía y no le pedía permiso, que no le preguntaba cómo andaba, ¿no? Como que algo de esa falta de, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero como esa falta de construcción la excitaba, ¿no? Como ese machismo clásico. Ajá. ¿No? Entonces, bueno, nos pasa también esto, y por eso, por ahí la pregunta sobre la identidad, o lo que estaría bueno pensar en esta época, hasta qué punto la identidad no se vuelve, ¿no? Como una armadura que no nos permite ir hacia el otro, ¿no? Y en definitiva, la construcción de la identidad tiene que ver con ir hacia el otro. Y esto es lo que decíamos la otra vez, ¿no? Uno dice, no, yo me conozco a mí mismo bárbaro, la paso bárbaro conmigo, pues yo soy así. Bueno, pero en la medida que uno se vincula con el otro, nada. Me parece que ahí se empieza a poner en juego algo más interesante, ¿no? Por eso no sé si pusimos, mirá, ahí el título de la columna es un poco esto, ¿no? ¿Desde dónde pensamos la identidad? ¿No? ¿Desde quién soy? No, y uno se descubre constantemente en el otro. Uh-huh. En actitudes, en gustos, placeres. El otro es un gran motor de ese autoconocimiento. Uh-huh. Ahora yo te pregunto por la negativa. La identidad como una cárcel, ¿no? Como qué se espera de vos si vos te definís de determinada manera. ¿Eso existe así? Bueno, en algún punto existe así, sí. En algún punto, nosotros también armamos nuestra imagen a partir de las palabras que nos pusieron. Desde antes de nacer ya hay una expectativa, hay un nombre que nos ponen, ¿no? Pero bueno, me parece que uno de los rasgos por ahí de esta época es no querer encontrarse con eso incómodo, con eso diferente, ¿no? Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo bien clínico, ¿no? Quizá alguien viene al consultorio y dice, bueno, me encontré finalmente con este pibe de Tinder, ¿no? ¿Y qué pasó? No se le paró, ¿no? Bueno. Ante esta situación uno podría pensar, bueno,
¿qué aparece ahí desde esa falta, no? Bueno, aparece el humor, terminamos conversando de no sé qué cosa, bueno, fue un desastre, ¿no? Pero digo, ahora hay como una cuestión, y esto se ve mucho, digo, se comprueba en, no sé, en los estudios de la gente que toma Viagra, la mayoría tienen entre 20 y 30 años, ¿no? Bueno, no hay lugar para fallar, ¿no? No hay lugar para, desde la impotencia, construir. Bueno, y esto es un problema, ¿no? Porque entonces tampoco hay lugar, digo, muchas relaciones que no empiezan porque algo de lo distinto, algo de lo incómodo, algo de lo que viene a marcar esa falta, que nos identifica en definitiva con el otro, bueno, ¿no? Como que nos desarma un poco la identidad y ahora no sé quién soy, ¿no? Bueno, ojo con esto. Digo, desde este lugar podríamos criticar a la identidad, desde otro lugar no, porque, digo, y a veces la identidad también es una autoexigencia muy fuerte, ¿no? Porque, bueno, digo, uno dice, bueno, jodía también, charlábamos con un colega el otro día sobre este tema, que le dije, che, vamos a hablar de identidad, y me decía, bueno, y me daba el ejemplo del militante del Partido Obrero, perdón, no es contra los militantes del Partido Obrero, si quieren, yo fui militante del Partido Comunista, contra los militantes del Partido Comunista, sí me puedo hacer cargo, ¿no? En esta cuestión de, bueno, tanto buscamos, ¿no? La perfección, el rasgo, que bueno, terminamos en una autoexigencia que después, nada, hacemos una reunión de 3 días, ¿no? Y no convencimos a nadie, no hicimos ningún acto. Esto un poco que planteaba Nico de la irreverencia, ¿no? Bueno, falta mucho de esto en esta época, ¿no? De jugársela, de apostar sin tener alguna especie de garantía, ¿no? Esto pasa también con los vínculos, ¿no? Como si fuera un contrato de un departamento, ¿no? Che, bueno, pero si no me pagás, ¿qué hacemos? Bueno, ponme un garante, ¿no? Digo, pensando en esto de por qué un poco los vínculos no arrancan, y volviendo al estadio del espejo, y acá vamos a vincular con esto que decíamos, bueno, ¿qué es eso? Bueno, es como, ¿no? La construcción del yo. Y lo que pasa hoy muchas veces es que las personas están como en una modalidad de goce tan narcisista, ¿sí? Que es como, por eso hablábamos la vez pasada de la infantilización de los vínculos, ¿no? Porque la identificación no es a lo mismo, ¿no? La identificación es lo que nos divide. ¿Y por qué nos divide? Bueno, porque separa el ser del deseo. Y acá vuelve el ejemplo que dábamos de esta chica, ¿no? O sea, lo que deseamos no necesariamente es lo que somos o lo que queremos ser. Y justamente, digo, el deseo tiene eso, ¿no? Y es lo que hace esa pregunta de ¿quién carajo somos? ¿Por qué me gusta esta piba que me cae tan mal, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿qué es eso? Digo, se trata de ir el deseo va hacia el otro, va hacia afuera, ¿no? La identidad, la pregunta sobre quién soy, y en esta etapa de tanto espejo, a veces vuelve hacia uno, ¿no? Y se queda ahí, se queda adentro. Perdón, vos contaste lo que te pasó con el auto y dijiste algo que me quedó dando vueltas. Dijiste, un colectivo me rompió el espejito. Sí. ¿No? Bueno, por ahí se trata de eso, ¿no? De que dejemos que los colectivos nos rompan un poco el espejito y... El tuyo. Bueno, no sé, claro, pero digo, fíjate también, ¿no? El auto, espejo. ¿No? Fíjate las dos cosas que te tocaron, por ahí por eso te dolió tanto. Más allá de que es un embole, que Warner, que Mercado Libre, ¿no? Que vas a comprar repuesto y dices, no, lo tenés que comprar por Mercado Libre. Bueno, te lo compro acá, no, lo tenés que esperar en tu casa. Bueno, te a cagar, ¿no? Vos fuiste al encuentro, fuiste a resolver y te mandaron a tu casa, ¿no? La vida misma. A que resuelvas eso solo, y el otro te dijo, no, volvé a tu casa y esperá, ¿no? Me quedo con esta idea de que la identidad finalmente no tiene que ver con quién soy. Puede ser que uno esté cómodo, pero de eso se trata, de la incomodidad o de la transformación, de ir por eso que uno desea, ¿no? Que uno a veces se siente en la comodidad de ser uno
y que me parece que está bien, pero siempre entendiendo de que las cosas están en plena transformación, porque uno no sería de esa misma manera, y que eso que es distinto a uno, finalmente quizás lo mejore, no lo llevemos a un extremo de algo completamente distinto, pero por ahí tiene que ver con la comodidad que a veces nos encontramos y que nos termina aislando o nos termina conformando en algo que supuestamente podemos decir somos esto, cuando realmente es una mentira, ¿no? Bueno, pero vos ahí estás cambiando, fíjate, estás saliendo del yo. Ya estás poniendo el nosotros. Y eso es otra cosa, es otra institución, va hacia el otro, ¿no? Va hacia el otro para volver hacia el nosotros, pero va hacia el otro. Digo, y para volver al yo hay algo de esto también, ¿no? Hay que pasar por el nosotros para volver al yo, porque si no, ojo, porque por ahí es una repetición del espejo nada más. Y en esta noche de identidades, lo escuchamos a Charly García, como no puede faltar, ¿no? Si vamos a hablar de identidad nacional, hablando de este gran dilema, no soy un extraño, en esta canción. Se coparon mucho con distintos temas que estuvimos charlando a lo largo del programa, pero les comento que el tema de San Martín arrancó. Mirá, ¿quién es el compañero que estaba hablando de San Martín? Una maravilla. El señor Nicolás Dulcich. Búsquenlo. ¿Dónde lo buscan usted? En mi casa. Pero no que de esta dirección. Hay uno que anda sin espejito. Claro, sin espejito. Una arroba, algo. Si ven un auto sin un espejito, ¿Me va a llevar salúdenme. ¿Lo tiene? ¿Me puede llevar a mi casa? Te puedo llevar a tu casa. ¿En qué vino? ¿En bicicleta? No, hay un espejito que cuelga. yo te digo, ahora vienen los autos. Exacto. Bueno, mira, dice, vengo de tomar parciales, tengo 61 años, voy a las 10 de la noche a colgar un cartel en la intemperie por la búsqueda de Clara Mariani, y en el auto escucho este relato y todo cobra más sentido. Gracias.
esto es muy importante, porque la radio tiene un servicio. Este señor que dice, ¿qué estoy haciendo acá? Incluso en esto que muy bien decía Damián, ¿no? En esta idea de que uno lo identifica, pero que a veces es un peso. En este caso, yo lo estoy interpretando, este pobre señor Mario, sobre su militancia, pero prender la radio y escuchar lo de San Martín, decís, claro, todo cobra sentido. Todo cobra sentido. A mí y es muy divertido en esto que decía Damián del espejo. A mí me tocó una vez charlar sobre San Martín y sobre la revolución con el embajador de Filipinas, que imagínate lo que sabría de San Martín, ¿no? Pero me contaba que uno de los hermanos de San Martín estuvo en Filipinas, muere en Filipinas, porque San Martín tenía muchos hermanos, claro, y eran funcionarios españoles y estaban en contra de San Martín. Claro. No, esto nos olvidamos. Y en un momento, después de una hora con traductor de por medio, ¿no?, de hablar de San Martín, me dice, ¿y cuándo lo canonizan a San Martín? Claro, San Martín. Sí, es muy fuerte esa idea, que es un santo al mismo tiempo. No, claro, pero para el extranjero, para el extraño que tiene una aproximación a esa figura por primera vez y ve San, dice, bueno, es obvio, va de suyo. Arranquemos con la segunda parte de la columna. Yo le pido a Pablo Casasola, nuestro director de cámara, que parta la pantalla porque está San Martín con nosotros. Está San Martín con nosotros. Ahí está, en el cuarto micrófono. Pidió estar. Dijo, estoy cansado de que hablen de mí. Hay dos hechos, Nico, muy importantes en la historia política argentina y que tienen a protagonista a San Martín, que es el sable de San Martín, el sable corvo de San Martín, con el ribete hacia Rosas y el vínculo con Rivadavia. Te tiro dos temones muy fuertes. Solo para decir esto, qué importante es poder entender que el tipo que nos libera, no solo a nosotros, sino al continente, terminó exiliado. Uh-huh. O sea, el héroe de la patria no volvió nunca traidor, más. Le dijeron traidor, no, intentó volver, no lo dejaron de desembarcar. Claro. Le dijeron traidor, le dijeron chorro, le dijeron te robaste un ejército, te robaste los recursos de Buenos Aires, se tuvo que ir, no fue una decisión. Por supuesto fue una decisión, pero enmarcada en un contexto contrario a lo que él buscaba, que era descansar. Piensen que San Martín, además de toda la campaña sudamericana, que son casi 10 años, él estuvo peleando y claro, cumpliendo servicios para el rey durante casi 30 años. Hay que mencionar Estaba eso. Cansado, quería descansar, se le había muerto una mujer. Mierda. Dice que me quiero dedicar, cuando él dice me quiero dedicar a la crianza de mi hija, es genuino, hay que entenderlo. Él tenía la esperanza de poder descansar en Mendoza, se dio cuenta de que no era una opción en el contexto de la guerra civil, con la caída del gobierno central, iba a tener que tomar un partido. Él nunca se manifiesta abiertamente a favor de uno de ellos, pero te deja muchos subtextos. A mí me enoja mucho, no es la palabra, me da un poquito de vergüencita ajena escuchar a académicos, entre comillas, expertos, que dicen, no, San Martín nunca, ¿no? Él siempre se mantuvo al margen. Todo lo que hizo es político. A ver, pero pará, está bien. Si yo ya te huele tu identificación con San Martín, digámoslo. Pero hay un tema que está bueno, disruptivo, que algunos, para mí de manera vulgar, lo plantean como era un agente inglés, que no vamos a ni darle un segundo a esa teoría, pero que es verdad que decir, che, loco, pero el chabón no podría haber hecho un poco más, y ya para meterte en la relación con Rivadavia. Rivadavia le plantea la guerra, el chabón va, hace la proeza que hace, logra todo lo que logra, y ¿por qué no vuelve la Argentina e intenta dar una batalla acá? Después se arrepiente. ¿Miedo de qué tenía? No, estaba cansado, no. San Martín, ¿miedo de qué? Nada, no. Pero San Martín entiende que el proceso que comenzaba era un proceso de guerra civil. Y efectivamente empezó un proceso de guerra civil. Exacto. ¿Por qué San Martín es tan grande? Porque no existe ninguna otra figura histórica de su peso, de su relevancia, que libere los pueblos, abra un congreso, cree una constitución, un escudo nacional, una bandera, y se vaya. Y le diga, bueno, ahora deliberen. Eso no sucedió. Tiempo después, San Martín desde el exilio dice, yo obré mal, porque me fui yo y se hicieron cargo las élites. Yo me tendría que haber quedado con un ejército fuerte. Y tendría que, claro, o sea, no dice, tendría que haber sido un dictador, pero un poco lo deja
Porque él no hace la entrada a Buenos Aires victoriosa con su ejército. No, exacto. Lo mismo en Lima. San Martín toma, cuando llega a Lima, la derrota en Chacabuco. Que era un lugar fuerte para los españoles. La derrota en Chacabuco para los realistas, porque San Martín no habla de españoles, San Martín no es antiespañol. San Martín habla de, siempre en clave política, los maturrangos, los godos, los absolutistas. La guerra que hace San Martín es una guerra por el liberalismo entendido en el contexto, ¿no? Por favor. De comienzos de 1800. El buen liberalismo, el que nos gusta, el de la libertad de prensa, el de la religión, el del fin de los títulos de nobleza, el fin de la Santa Inquisición Católica. Pero yo digo, la derrota de los realistas en Chacabuco es de tal magnitud que San Martín no hay batalla de Lima. Claro, es muy interesante eso. Digo, vos tenés los cuadros de Maipú, los cuadros de Chacabuco, incluso hay cuadros de San Lorenzo, pero no hay cuadro de la batalla de Lima porque no hay batalla, se escapan a la sierra. ¿Qué le gana con la camiseta? Entra de noche. San Martín estaba tan preocupado por generar un buen consenso en Lima que dice, no, entro de noche, y a la mañana siguiente declara la independencia del Perú. Y pensemos todo el entramado colonial y los intereses burócratas de las personas de la alta alcurnia que tenían esa posición gracias al sistema colonial, que lo veían con muy malos ojos a San Martín. Por eso él está constantemente tratando de hacer una propaganda, de hablar de los indígenas, de la importancia de la igualdad. Pero para el tipo entra de noche, ¿por qué entra de noche? Para que no lo registren, no quede en las retinas de la población limeña en que entra un ejército... la entrada de un ejército extranjero victorioso, conquistador. Es muy importante. San Martín está pensando en todos los detalles. San Martín pensó en cada menú y cada ración de cada soldado que iba a comer durante cada uno de los días. Bueno, ahora, hay un menú nutricional. Ahora, pero Rivadavia se la termina poniendo políticamente. Bueno, pensemos que San Martín le hace un golpe a Rivadavia. Entonces ya ahí Rivadavia lo tenía acá. Y Rivadavia representaba intereses abiertamente opuestos, ¿no? Lo de la apertura económica indiscriminada, esa idea de, bueno, o sea, el empréstito Baring Brothers. Claro. Rivadavia es un liberal, pero un afrancesado, ¿no? Es uno de estos liberales que entiende que lo de afuera es mejor y lo de adentro es una mierda. San Martín está plagado de anécdotas contrarias a esas. San Martín estaba a favor de que nuestra capital fuera Cusco y que nombráramos a un rey, una monarquía parlamentaria, por supuesto, con una constitución, pero que el monarca sea uno de los, el hermano de Juan Bautista Tupac Amaru, que había sido el líder de las rebeliones andinas. Rivadavia nunca hubiera estado a favor de eso, ¿no? Hay distintos grados de liberalismo y también lo había a comienzos de 1800. Y cuando San Martín regresa, primero lo hace a Mendoza y después llega a Buenos Aires, y él se da cuenta de que primero se había caído el gobierno central, ya no había más gobierno central. Ahora entramos en el proceso de lo que se conoce como las autonomías provinciales o la anarquía del año 20, elijan su propio... Pero para ver, usted es el especialista, pero no, yo no soy especialista. La guerra civil en la Argentina va a venir mucho después que para matarlo a Rosas. No, la guerra civil empieza el día 1 de la Revolución. Ahí está. Empieza el día 1 de la Revolución. Hay gente que votó en contra en el Cabildo Abierto. Ah, qué cosa rara, claro. ¿Qué se pasa con la gente que vota en contra? Y bueno, esa gente no se fue a ningún lado. Quedó operando en las sombras y también a la luz del día. Pensemos en Artigas. No, claro, está bien. Tiene una mirada muy global. Es exacto lo que decís. Pero lo que te quiero decir es el fenómeno Rosas. Porque sí, así vamos a ese otro gran personaje donde hay un vínculo entre San Martín y Rosas. Lo que a Rosas le va... Sarmiento, hay varios que lo van a visitar a Boulogne-sur-Mer, a San Martín, entre ellos Sarmiento. Ese tipo de la historia de Perón. Calverdi, claro, es el exilio, y le ponen el micrófono inexistente y le quieren diga que es un tirano, y él no lo dice nunca, y dice, bueno, escúchame, a mí me llegan las noticias, dice San Martín, de que bueno, allá las cosas están bastante bien, que no hay más guerra, ¿no? Que hay, claro, porque se le decía el restaurador de las leyes, ¿no? Pero lo que a San Martín realmente le va a tocar una fibra del cuore es la actitud de Rosa para con el bloqueo francés, que dura 2 años. Los franceses, hablamos mucho de Inglaterra, pero no se habla de que Francia bloqueó Buenos Aires durante 2 años. Un montón. Y luego lo que va a ser la vuelta de obligados, se le suman los ingleses. Y él, en su testamento, San Martín decide legarle, dice, por la satisfacción que me dio ver
cómo se defendieron los intereses de la patria ante las injustas pretensiones de las potencias extranjeras, hablando de Gran Bretaña y de Francia. Le legaré el sable con el que liberé a la América del Sur al brigadier general Juan Manuel de Rosas. Eso es algo que para la oligarquía nacional, para la generación post-Caseros, es imperdonable. Yo los invito a ir al Museo Histórico Nacional. Yo ahora puedo decir cosas que antes no podía decir. Rosas es el que dona el sable a su hija luego de su muerte, el sable de San Martín. Y es la hija de Rosas, Manuela, la conocida Manuelita, la que lo dona al Museo Histórico Nacional. En la donación, el día que llega el sable, no hubo cobertura mediática, no fue el presidente, porque para esa generación vencedora de Caseros, que había construido un país blanco, occidental, que miraba al progreso, porque había logrado acabar con las tinieblas del dictador Rosas, era imposible explicar que el padre de la patria le hubiese delegado el sable al dictador. Es claro, una falla en la historia que había construido Mitre. Exacto. No se puede explicar por qué San Martín le da el sable a Rosas. En la película de Matrix, cuando pasa el gatito 2 veces. Claro. Entonces es muy divertido porque la hija, Manuela Rosas, dice, bueno, yo lo dono al museo, pero pongo 2 condiciones. Wow, fíjate qué inteligente. Dale. Una de las condiciones es que quien lleve el sable físicamente sea mi primo, que se llamaba Juan Manuel de Rosas, mojada en la oreja, tremenda. Y la otra condición es que donde sea que se exhiba, se replique la cláusula testamental en la cual San Martín le lega su sable a Rosas. Vayan a ver si eso está en el museo. No está. No está. No está. Ningún director lo puso eso. Deliberadamente. ¿Eh? Entonces uno se pregunta, ¿quién elige a los directores de los museos históricos nacionales? ¿Son todos compañeros a veces? Bueno, muchas veces no. Qué linda la historia porque está más viva que nunca. Y... ¿Qué pasó? Este cubano que es porque ya sé que viene nuestro amigo, el cubano Tony. Tony Benavente. Pero ¿cuándo va a volver de Miami? ¿Qué tiene, un llamado o no llama? A ver. Pipo. Atención, Pipo, atiéndeme, está en el programita aquel. Sí. Estás ahí dándole la rosca loca. Exactamente. La rosca loca. Bueno, pareces el payaso trompo loco. Escucha, yo ya no sé quién soy, chico, no sé. A veces me miro al espejo y digo, soy argentino, soy cubano, soy de derecha, soy de ultraderecha. O soy simplemente un tipo que quiere lavarse el culo en paz. Esa es la verdadera pregunta de identidad, Pipo. Aquí todo el mundo anda con Freo, con Lacan, con el peronismo, con la patria grande que para atrás, que para adelante. Que se me atranca, tú sabes. Pero nadie se pregunta lo fundamental, a serio. ¿Quién soy yo cuando me siento en un inodoro? Y no hay video. Yo me levanto cada mañana con la crisis existencial. Porque yo grito contra Fidel, contra Cristina, grito contra todo, contra todas. Pero después me doy cuenta que estoy más solo que Macri en una peña folclórica. No pertenezco a nada, ni a los zurdos, ni a los libertarios, ni a los conservadores. Yo soy un bloque unipersonal, Pipo, un monobloque, un monobidet, si se quiere. Y ahora se vienen las elecciones, tú sabes. Ahí saben todos, están discutiendo eso, me imagino, lo más importante del mundo mundial. Elecciones de diputados, de senadores, todo el mundo armando lista frente a Alianza, cualquier cosa. Los trocos se dividen en 4, los peronistas se juntan en 20, los libertarios se peten en 50. En fin, Pipo, es como un buffet libre de siglas, chico. Y yo me pregunto, ¿dónde carajo estoy? Entonces, ya tú sabes. Estoy, digo, y si hay un propio frente, el frente por el agua tibia, el partido de la frescura nacional, una bancada chiquita pero firme de diputado nacional, un senador, un repuesto de vida en cada baño del Congreso, ya tú sabes. Porque mírame, Pipo, yo me siento raro, descolocado, sin identidad, sin pertenencia. Aquí todos se abrazan con consignas, con canciones, con la patria. Y yo me abrazo con la ilusión de que un día se tumbe toda aquella revolución en Cuba, ya tú sabes. Y que me pueda comprar un bidet italiano, un chorrito regulable, ese que me gusta, ese es mi sueño electoral. Así que no me pregunten de alianza, chicos. Yo no me alío con nadie. Yo soy mi propia interna, mi propio partido, mi propia crisis existencial. Yo voto por mí y por el bidet. Y los demás, que se vayan al carajo. El bidet es muy importante, Bueno, pero ¿qué onda? ¿Qué onda va? El bonus track es el siguiente. Como todos los lunes, si ustedes podrían hacer una pequeña colectita. Uno que he adquirido un par de vicios, ya tú sabes, unos barretines que le dicen aquí. Uno necesita unos $3.800. A ver si me consigo ese billetito personal. Y $800. Ya tú sabes esos polvitos mágicos que usan ahí. No. En fin. A hacer. Este cubano está pisteando. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530.
Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Tus oídos necesitan algo más que una cajita feliz. Radio Caníbal. Un banquete musical en AM530. Radio Caníbal. Los miércoles, de 1 a 3 de la mañana, Eduardo Fabregat musicaliza la vida. AM530 tiene memoria. No hay solución para el país con esta política y lo saben. Por eso apuntan a que cuando esto se caiga después de las elecciones, no haya una alternativa organizada en el país, no haya liderazgos que puedan conducir un proceso político que va a ser difícil y que requiere patriotismo y también coraje para plantarse frente a los que hay que decirle que no, hay que decirle que no. Somos radio, somos comunidad. Patriotismo y también coraje, 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 coraje. Cristina libre. AM530 somos radio. Buscamos la verdad siempre. Esto no es joda. Esto es el programa de la revista Martia. Seguimos en la revista Martia. Ustedes siguen, están todos muy... Hay acá, Javier de Villa María está con todo, con San Martín. Manda de todo. Dice, Sarmiento le hace un reportaje a San Martín en 1842. El padre Sarmiento peleó en el ejército de los Andes. Este dato. Mirá. Y bueno, y es lo que charlábamos recién, claro. De la entrevista en Boulogne-sur-Mer. Vamos al rincón de los artistas, al taller de los artistas, porque la señora Silvana Jauregui siempre nos trae algo bonito para que ustedes salgan de la atrofia del celular y el escroleo. Ustedes, nosotros no. Nosotros no, nosotros somos gente muy culta que no mira celular y esas cosas. El celular me mira a mí. Exacto. Hoy vamos al Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, el MACBA. ¿Ustedes saben de qué es el MACBA? Avenida San Juan. Qué gente culta, y por Defensa. Dios. Estamos viendo en YouTube algunas imágenes de esta muestra que se llama Pulsaciones Mujeres en Colección. Es un museo que está ahí, como bien dice nuestro compañero, en la puerta de San Telmo, la verdad. Y a veces yo le confieso, para mí estaba completamente desaparecido. Si no fuera por mi compañera, no me hubiera enterado que había un museo ahí, que está ahí sobre la calle San Juan. La verdad que vale la pena entrar a ese museo. Y esta muestra que nos trae Silvana Jauregui, Pulsaciones, Mujeres en Colección, curada por Sol Santich. Bueno, ¿qué hace? Reúne obras, que las estamos viendo por YouTube, obras destacadas de artistas mujeres del arte abstracto en la Argentina, celebrando esta visión empoderada de artistas que conciben y transgreden todo un universo de posibilidades a través de la forma, los espacios, el color y la idea de lo abstracto, que en la Argentina además tiene una tradición muy interesante de muchos pintores que, bueno, no sé, Raúl Loza, se me vino una así de repente a la cabeza, o Petoruti, son todos chabones. Y la verdad que estas mujeres, algunas ya no están con vida de esta muestra, pero muchas sí. Está Germaine Derbeck, Silvia Gurfein, Graciela Jasper, Alicia Orlandi, Mariela Scafati, Leila Schop, espero haber dicho bien alguno de estos apellidos, pero vayan a ver las obras, porque el arte abstracto me parece central para la vida en sociedad y humana. Si usted se pone a pensar que estamos
aferrados a unas pelotas que giran en un manto negro. Y en este momento estamos girando, ¿no? O por ejemplo vamos al fondo del mar y uno ve estrellas, triángulos, formas completamente sin sentido. Pareciera que lo abstracto es mucho más natural de lo que uno puede suponer, porque el arte figurativo, la idea de la figuración, que es muy bella para esa cultura de la racionalidad, solo explica una parte nada más. La verdad que la abstracción, desde el color hasta la búsqueda de las formas, me parece que es muy importante para poder ampliar un poco la mirada, ¿no? Que no nos engañen. Sí, amplía la capacidad de la sensibilidad y la imaginación. Uno puede, a partir de ver esas cosas, decir, cierto que existía, puede existir algo como esto que yo estaba pensando, soñando. Pero también incomoda un poco, ¿no? A veces eso. Pero que es bien. Y viejo. sí, porque decís, che, ¿y esto qué es? ¿Qué quiere decir? No tiene mensaje, déjese de joder, piense. Bueno, pero que vuelvo a insistir, a mí la idea del universo o la idea que vos también la has inoculado bastante, que es esta idea que, loco, de casualidad estamos acá haciendo radio. Sí. Nosotros estaríamos en este momento juntando semillitas abajo de un árbol. Si vos te lo pones a pensar, es un delirio que nosotros estemos acá con micrófono y me esté mirando Carlos Di Mare diciéndome, dale flaco, dale que se termina el programa. La verdad que es un delirio. Por eso vayan a ver Mujeres en la colección Pulsaciones. Esto es hasta el 2 de noviembre, tienen tiempo, en el MACBA. El MACBA, que es el Museo Contemporáneo de Arte de Buenos Aires. Gracias, lo dije como el ojete. De jueves a lunes, entrada general 8.000 pesos, estudiantes, docentes y jubilados y acreditados 4.000 pesos, niños de 6 a 12 años 4.000, menores de 6 años sin cargos, personas con discapacidad sin cargos, así que pueden acercarse los miércoles, entrada general 4.000 pesos. Vayan a los museos, defendamos nuestro arte colgado en las paredes. Qué lindo el folclore argentino. Esto sí que es identidad. Me manché la remera con una porción de pizza gracias a los que me pone el Zócalo para salvarme. Pero esa es mi identidad. Algo que hablaba recién Damián, ¿no? Yo tengo todas las remeras manchadas. Como algo bueno, pero es una identidad que quiero cambiar. Si hubiera comido más despacio la porción de pizza, no me manchaba. Y viste cómo es la transformación. Cuesta, ¿no? Y cuesta, ¿cómo que no? Cuesta. Antes de irnos, ¿tenemos un poco más de Mariana Collante? Sí, voy a hablar brevemente para que vayan pensando en conseguir este libro que se llama Las aventuras de la China Iron. ¿La aventura? Las aventuras de la China Iron. ¿Qué nos trajo? ¿Algo oriental? ¿Algún...?
No, justamente. La autora es... No. ¿Manga japonesa? La autora es Gabriela Cabezón Cámara. ¿Y qué es lo que hace Gabriela Cabezón Cámara? Agarra a el Martín Fierro. El Martín Fierro tiene muchas aventuras, tiene muchas cosas, pero en algún momento se nombra una china que está ahí, que es la esposa supuestamente del protagonista. Claro. Pero bueno, la china no tiene ni voz, ni voto, ni nada, ni historia, no tiene nada. Entonces, ¿ella qué hace? Ella construye esa historia. Agarra el personaje y la saca de la pareja, y la vincula con la China en ese momento tiene 14 años porque ha sido negociada y tiene 2 hijos, entonces deja a los hijos en cuidado de unos familiares que hay por ahí y se va de aventuras con una escocesa que anda ahí dando vueltas buscando a su marido. Entonces las dos empiezan a caminar y viajar por las grandes pampas argentinas y uno de los protagonistas es el paisaje y los cambios y la transformación de esos 2 personajes que se vinculan, que son mujeres, que aparece la sexualidad, aparecen los paisajes, los perros, animales, aparece un montón de cosas que en Martín Fierro no están porque el foco está puesto en otro lado. ¿Esto de qué año es este libro? Es de hace muy poquito, del 2022 por ahí. Qué interesante, porque no tuvimos tiempo de hablar de Homo Argentum, pero lo vamos a volver a hacer, porque me parece que es increíble como una película que mucha gente todavía no vio, genera un debate muy interesante en esta idea de la elección que hace el que escribe en este caso, o el que hace una película, de poder, como ya se ha hecho, que es elegir un personaje y poder trazar una historia. Pero hay una definición, se me viene a la cabeza el Joker, ¿no? Sí. Que es una operación que se está haciendo desde de Hollywood, que es esta idea de construir desde los personajes, los malos, una historia en sí mismo, ¿no? Pero hay una decisión, ¿no? De elegir a alguien que es el malo, y donde no hay solución. Qué interesante es poder agarrar personajes invisibilizados y hacer la misma operación para construir una ampliación de la historia. Bueno, la literatura argentina está haciendo mucho esto. Ahora estoy leyendo un libro que justamente vincula personajes de la historia y personajes de la literatura con la ciencia ficción. Un extraño experimento que está, por lo que estoy leyendo, está muy bueno. Y por ejemplo, Martín Coan tiene una versión que es como un desprendimiento de Martín Fierro, que es Martín Fierro con Cruz. Una relación de amor también. Se me vino a la cabeza el libro de Soriano, el que secuestran a Chaplin, no sé cómo se llama. Ese es muy bueno. Triste, solitario. Ese es terrible, lo secuestran. No sé si tiene que ver con esta idea de agarrar personajes de la realidad, de la ficción. Sí. Claro, bueno, pero eso se hace mucho, pero el tema es qué operación política se hace con estos personajes, porque son los que nunca han hablado. Claro. Ni Cruz, ni tampoco ha hablado la China, que ahora la bautizamos China Iron, no han hablado. Y bueno, justamente esto de que los autores toman algún tema, también toman una postura política. Volviendo a Homo Argentum, hay una predisposición, hay unas ganas de decir algo que tienen los autores. Está muy claro lo que quieren decir ellos, Duprat y ¿cómo se llama? Wow, 2 estúpidos, la verdad se me cayó en 2 ídolos. No, la primera película me gustó mucho, la del hombre de al lado, después el resto... para mí está muy bien lo que como todo un degradé hacia el fin del... Pero en otro momento vamos a discutir sobre los autores. Sí. ¿Y este libro cómo lo encontramos? ¿Cómo se llama? Lo editó Random House, fue bastante conocido, así que anda por ahí dando vueltas. Seguramente lo pueden encontrar en algún lugar donde venden libros usados, porque hay mucho, en un momento podemos hablar de los libros usados. Gabriela Cabezón Cámara. Sí. ¿Haciendo la China, las aventuras de la China Iron. Nos vamos. Para los que han quedado despiertos, pónganlo a San Martín, por favor, porque es muy importante. Él está nuestro director de cámara. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! Hermoso. Volvió el señor Carlos Di Mare. Pero vamos a presentar a este hermoso equipo que se va descomponiendo, pero se vuelve a armar, Ojo, La señora Mariana Collante con nosotros. Lo que nunca van a poder evitar que vuelva es el pueblo, que tiene una identidad.
El señor Damián Kotz, que se fue hace rato, pero que estuvo aquí muy presente. Sos un killer solitario que, bueno, dice algunas cosas que a lo mejor dan lugar a la catarsis. Excelente, excelente, qué finura. El señor Nicolás Dulcich. ¿Pero quién es Macri? ¿San Martín? No, pero no lo digo por Macri. No lo digo por locos. Macri. ¿Qué nos pasa con Macri? No lo digo por Macri. No. Bueno, estuvo San Martín con nosotros. Tenés que repetir. Es difícil. Lo maté. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! Muy bien, ¡Viva patria! ¡Viva! Del otro lado del vidrio, la señora Camila Sánchez, nuestra producción offshore. Que sepan que las vamos a identificar, porque vamos a tener cámaras, vamos a tener drones. En la operación de video, el señor Pablo Casasola. Mi mamá dice que soy súper. En las redes, Violeta Falco. Hay adultos que van a decir, me autopercibo como un niño y van a zafar. En la coordinación, la señora Victoria Nardone. Somos difíciles. Punto. En la operación técnica, el señor con una habilidad en esos dedos llenos de la cabeza, señor Carlos Di Mare. En el fondo todos somos anarcos. Un poco de eso. Y mi nombre, que es Julián Saud, y a ver, quiero escuchar qué eligió este hombre. Y al resto de los periodistas, somos todos unos hijos de puta. ¡No! ¿Cómo va a decir eso? Nos vamos, quédense en Raíces y Alas. Ya llega Marcelo Koenig. Y recuerde que Amartya se escribe con H. Puliese.